esta noche tenemos un tema que era relacionado con la bondad y la misericordia de Dios, pero me voy a enfocar más en la misericordia, no en el al lado de la misericordia de Dios, aunque voy a explicar algo de eso, pero como el libro de Proverbios propone en los pasajes que logré buscar y reflexionar en ellos, el libro de Proverbios está cargado de un consejo de sabiduría práctica para la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el enfoque no está directamente en cómo Dios hace la misericordia en la vida del hombre en el libro de los Proverbios, sino cómo el hombre tiene que responder de una manera practicando como un don espiritual a la misericordia. Así que no sé si los enredé, los hice bola, pero bueno, vamos a tratar de deshacer ese nudo. Nuevamente, el tema de esta noche es la misericordia de Dios como un atributo y la misericordia en el cristiano como un fruto del Espíritu Santo, enfocándonos más en la segunda parte, pero dando un vistazo de qué es en sí la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Me gustaría leer el pasaje en el que voy a estar detenido, que del pasaje de Proverbios, solo es un versículo, pero vamos a estar en otros pasajes durante esta travesía. Proverbios 3, del 1 al 4 va a ser, mi interés es el versículo 3. Proverbios 3 se lee de la siguiente manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos delante de tu sagrada presencia, Padre amado, una vez más, un grupo de tus hijos, Señor, con la única intención de traer gloria a ti, Señor. Queremos bendecir tu nombre, queremos glorificarte en la hermosura de tu santidad, Padre amado, y a través de esta porción de la Escritura y de otros pasajes en los cuales vamos a estar, queremos crecer, aprender, Señor, no solo a tener una teología en nuestra mente, sino una teopráctica en nuestro diario vivir, Padre Santo. Ayúdanos a desempacar estas porciones de la Escritura, Señor, y aunque no está el tiempo para poder detenernos tanto en cada pasaje, Señor, poder hacerle eco, Señor, a esas verdades y poder llevarlas a nuestro corazón, Padre amado. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Como decía, cuando nosotros hablamos de la misericordia en el sentido como el libro de Proverbios lo propone para la vida práctica de cada uno de nosotros, no podríamos entenderla si no definiéramos o por lo menos viajáramos por algunos pasajes donde se nos habla de la fuente de la misericordia, de este atributo de Dios. Hemos hablado en el pasado de las perfecciones de Dios, de los atributos, y hemos dicho de que muchos de estos atributos son compartibles. Dios comparte ciertos atributos y otros le pertenecen exclusivamente a Él. El atributo de la misericordia de Dios es un atributo transferible que Él espera que nosotros seamos misericordiosos. Hay otros atributos como la omnisciencia, esa le pertenece completamente a Dios. Mas, sin embargo, hoy vamos a tratar uno que es un atributo transferible, que Él lo comparte con nosotros y espera que de la manera que Él no solo lo enseña como es ese atributo, también Él lo practica hacia nosotros y nos hace vivir como recipientes de esa bendición, de ese beneficio, de este atributo, de esta perfección de Él. La misericordia de Dios la podríamos definir de una manera simple: representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Si queríamos definir de alguna manera simple lo que es la misericordia de Dios, como leí, nuevamente lo vuelvo a repetir, representa el trato compasivo
que se le da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en la que Dios expresa su misericordia hacia cada uno de nosotros. También es la cualidad, la acción de la naturaleza misma de Dios. También lo podríamos ver como la misericordia que proviene de Dios, que es la base del perdón divino. O sea, si ustedes ven, la misericordia va relacionada con su amor, con su compasión, con el perdón, ¿verdad? Con la salvación, que lo vamos a ir viendo. Pero es interesante ver que la misericordia no solo es un tema central en el ministerio o en la vida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, sino también se espera que todo creyente practique esta virtud. Así es que por esa causa el libro de Proverbios nos ayuda a entender cómo el hombre debería de llevar en práctica la misericordia. Pero antes de llegar a Proverbios vamos a leer algunos pasajes, no necesita ir a ellos, solo quiero recordárselos para que usted pueda captar cómo la misericordia de Dios es manifiesta hacia cada uno de nosotros. En el libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, versículo 1-3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, dice. El versículo 4 dice: el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Como ven, en la forma que es manifiesta la misericordia de Dios para los que la recibimos, el versículo 4 nos ayuda, el cual nos consuela, dice, en nuestras tribulaciones. Cuando uno está en circunstancias difíciles y se encuentra en esa miseria, es cuando la misericordia de Dios se manifiesta. Y es en la forma que el apóstol Pablo aquí en Corintios lo está diciendo. También Pablo lo repite de una manera más amplia en relación a la salvación en Efesios 2, 4 y 5. Él dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si se da cuenta, la misericordia de Dios se manifiesta en la salvación de cada uno de nosotros. Y estamos apreciando esto para ver que Dios en sus perfecciones, Él es misericordioso en su naturaleza y practica la misericordia hacia nosotros. Y en la salvación es ampliamente. Dice que Él es que no tiene alguna pizca de misericordia, sino que es rico en misericordia. La riqueza de su misericordia es grandemente vista. Y como podemos pensar en las perfecciones de Dios, cuando nosotros pensamos en el amor de Dios, la otra ocasión se hablaba de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios lo despliega o lo manifiesta a través de la bondad, la misericordia, la gracia, y de esta manera uno recibe ese favor de Dios. En 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si se dan cuenta, la misericordia va completamente enlazada con la salvación. Si usted quiere evaluar o pensar en la dimensión de la misericordia hecha de Dios hacia su vida, en la manera más amplia, usted la puede ver gráficamente en la salvación. Después nosotros vemos la misericordia de diferentes maneras cuando estamos en circunstancias, en tribulaciones, en enfermedad, en problemas, en falta de economía. En cualquier circunstancia, Dios se ha manifestado en la vida del creyente, pero de una manera grandiosa y perfecta ha hecho este milagro de compartir su misericordia en favor nuestros en la salvación. En Romanos 9:15 dice: pues a Moisés le dijo, tendré misericordia y que tendré misericordia y me compadeceré de quien me compadeceré. Así que no depende de quien quiere ni el que corre, sino que Dios tiene misericordia. La misericordia, este atributo le pertenece a Dios y Él lo da voluntariamente y libremente a quien Él quiere. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en esta idea, que lo que le dice a Moisés, que Él tendrá misericordia del que tendrá misericordia y se compadecerá de quien se compadecerá, usted y yo somos privilegiados de que entre los que Él desea o quiere escoger, usted y yo hemos recibido ese beneficio de ser por misericordia llamados a salvación.
Tito lo dice de la siguiente manera en Tito 3:5, dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. O sea, de una manera amplia nosotros podemos apreciar que la misericordia de Dios, de una manera grandiosa, la podemos contemplar en la salvación que Él nos ha otorgado. Y esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros lleguemos a ver cómo usted siendo el recipiente de esa grande misericordia de parte de Dios, cómo usted y yo debemos de practicarla, cómo eso se ve, cómo luce ya no como una perfección de Dios, sino como un regalo de Dios en nuestras vidas, cómo nosotros los creyentes podemos hacer uso de esta virtud. Ya Dios la está haciendo manifiesta de una manera amplia y grande a través de la salvación. Y me gustaría que viéramos un ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo Jesucristo hizo uso de esa misericordia. Y me gustaría que buscaran el libro de Lucas, porque tenemos varios pasajes que vamos a ir leyendo y vamos a ir observando, donde nuestro Señor Jesucristo hace un acto de misericordia en la vida de una persona, y vamos a apreciar las implicaciones, las condiciones de esta persona y cómo Él se despliega haciendo este acto misericordioso. Lucas capítulo 18, versículos 35 al 43. Este es un ejemplo grandioso de la misericordia de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. 35 al 43, y se lee así la palabra de Dios. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, dice, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase, pero él daba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando lo vio aquello, dio alabanza a Dios. Todos ustedes creo que ya habíamos leído, habíamos recibido tal vez algún mensaje, una enseñanza en relación a este evento, a esta narrativa, a esta parte de la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo en los 3 años y medio de su ministerio. Y como ustedes, estamos hablando del tema de la misericordia y estamos viendo cómo Él es misericordia, Él practica la misericordia, Él lo hace en la salvación, pero aquí estamos viendo un acto de misericordia con un personaje. La historia relata que aconteció, dice, que acercándose a Jesús a Jericó, esta es, los estudiosos han descifrado que esta era casi la última semana de nuestro Señor Jesucristo yendo camino a Jerusalén. Y en este tiempo el Evangelio de Marcos relata este mismo acontecimiento, agregándole unas cosas que no las dice Lucas, pero que son importantes, porque Marcos en su relato básicamente menciona este evento como el último milagro que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Este último milagro. Y como vemos aquí dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Qué bueno, ¿verdad? Que aunque estaba ciego no estaba a media calle, ¿verdad? Porque si no hubiera sido tremendo que lo atropellara ahí alguna carreta o no había carro, algún carruaje por ahí. Pero este ciego estaba sentado junto al camino, dice, ¿y por qué el relato trata de hacer mención de este personaje? En el libro, en el Evangelio de Marcos, lo da más específico, diciendo, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos, en gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí le agrega nombre en la observación o en la forma que lo pone Marcos.
pero en el libro de Lucas que estamos viendo no lo menciona, tendrá su razón, en su momento explicaremos. El versículo 36 de Lucas 18 dice, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Es importante ver que una persona que está en una condición física, que está falto de visión, de vista, la condición en la que se encuentra no lo ha limitado para poder tener su ánimo en alto o poder estar creciendo, tal vez en desarrollar tal vez otra de sus facultades, como lo es la audición, ¿verdad? Y vemos que este hombre estaba atento, dice que oía a la multitud que pasaba y preguntó qué era aquello. Podríamos deducir de que no era tan común que hubiera tanta gente caminando, y en el desarrollo de su audición él sabía que estaba afuera de lo normal, el ritmo de que la gente caminaba y había más multitud, y eso le interesó, y él preguntó qué era aquello, qué era lo que pasaba, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Es interesante de que al oír él que le dicen que el tumulto, la bulla, el ruido, todo lo que están viendo es por causa de que Jesús Nazareno está caminando por ese lado, entonces él dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué interesante darse cuenta que este ciego básicamente estaba sintiendo que esa única oportunidad que él tenía de enfrentarse o estar cerca de Jesús, no la iba a dejar pasar, ¿verdad? Ya estamos diciendo que literalmente estaba una semana de ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo, de ser apresado y ser crucificado, pero este hombre oye de Jesús. Consecuentemente podemos entender de que este hombre sabía quién era Jesús, a pesar de que no le veía, que no le había visto. Al haber oído suficientemente de los acontecimientos, de su predicación, de sanidades y de otras muchas cosas de él sabía que este hombre no era una persona común. Por tanto, él le llama hijo de David, que era una forma expresiva que los judíos tenían en la esperanza de que de David iba a salir el Mesías. O sea, de alguna manera este hombre estaba seguro de que este hombre, Jesús de Nazaret, no era una persona común, sino era el Mesías. Por eso él con tanta fuerza, con tantas ganas, da gritos y le dice, Jesús, hijo de David, y de entrada le pide misericordia, ten misericordia de mí. El versículo 39 nos relata que los que iban delante le reprendieron, para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Creo que estas personas de alguna manera tenían pena ajena, ¿verdad? Que verlo tal vez, wow, esos gritos que está pegando y todo eso. Mas sin embargo, en este momento a él no le interesaba nada más que Jesús le escuchara. Yo no sé si usted en momentos en los que en su vida está pasando alguna circunstancia, clama de verdad al Señor creyendo de que Él le va a escuchar. Él no se limitó a que la gente lo juzgara, que lo criticaran. Él quería ser escuchado de Jesús. La palabra de Dios enseña, clama a mí y yo te responderé. Este hombre no le decía, Señor, ¿será que tú puedes ayudar? No, él clamaba y decía, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque a la gente no le parecía que él hiciera esta gritería o que le hablara de esta manera, mas sin embargo él no se limitaba. Y esto es importante porque en el versículo 40 dice que Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó. Esta palabra que se menciona que Jesús deteniéndose, muchos intérpretes dicen que la palabra es como que si él se hubiera detenido en seco, como un frenesí, que de repente él iba y oía esos gritos y él paró de un solo y escuchó ese clamor. Entonces, al saber de que ese clamor era sincero, de un hombre que estaba pidiendo no por una vanidad, como puede pasar en muchas ocasiones,
que de repente va a estar alguien rogando a Dios, Señor, salió el nuevo Maserati, déjame que yo lo pueda obtener. Esas oraciones no las voy a oír el Señor, ¿verdad? Porque es vanidad. Pero esta necesidad que tenía este hombre era real y él sabía que él de alguna manera ya había creído en el Señor. En la forma expresiva que él está haciendo este llamado al Señor, él está dando testimonio que él cree que él es capaz no solo de una sanidad, sino de mucho más de eso. Y el Señor lo sabe y es por eso que le manda a llamar. Y cuando él llega, dice, ¿qué quieres que haga? Que te haga, le pregunta el Señor. Y él le dice que reciba la vista. Él sabía y había escuchado y tenía fe para ser sanado. Por eso le dice, lo que yo quiero, no voy a dejar que se vaya. Él ya va camino a la cruz y es el momento. Y el Señor entiende que este hombre tiene capacidad de entender quién es Él. Jesús le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, o sea, su vista fue recobrada y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Si usted se da cuenta que en la condición de miseria que este hombre se encontraba, él se dirigió a la persona correcta a buscar ese acto de favor, esa misericordia de parte de Dios, y la obtuvo. ¿Por qué? Porque no solo quería favorecerse de su dificultad física de la que él estaba, sino que sabía que él era ese hijo de David, ese Mesías prometido. Por eso le dice, tu fe te ha salvado. O sea, el hombre, después de recibir aquello, dice que le siguió y glorificaba a Dios. Y no solo él fue el que glorificó a Dios, sino que promovió que Dios fuera glorificado a través de ese acto, de ese potente, de ese milagro. Y para nosotros es precioso ver en la versión de Marcos, me encanta cuando dice después de que le ha llamado, de que lo mandó a traer, en el versículo 50 de Marcos 10, dice, entonces él arrojó su capa. Y imagínense, no lo relata Lucas, pero Marcos capta de que cuando él le llamó, posiblemente estaba cubierto con una capa y tal vez pudiera haber sido la única capa, pero en ese momento eso ya no tenía valor. Agarró y la tiró y corrió para donde el Señor para poder esperar el favor y ese milagro que Dios hizo en su vida. Es interesante, hermanos, cuando nosotros pensamos qué es lo que Dios ha hecho Dios, cómo Él ha manifestado su misericordia. Nosotros vemos un acontecimiento breve de una persona en el peregrinar de Cristo en esta tierra y cómo nuestro Señor Jesucristo aprovechaba cada momento de su vida en esta tierra para desplegar su gloria, haciendo actos milagrosos y compartiendo el evangelio con los menos afortunados. Y este hombre era uno de ellos. Y este hombre recibe ese favor porque él entiende esa misericordia. Y nosotros podemos pensar, pero hermano Julio, ¿cómo nosotros podemos hacer uso de esa virtud como un don del Espíritu Santo? Si vemos que Dios, porque Él es Dios, Él puede hacer eso. Es cierto que usted y yo no vamos a poder hacer un milagro o no vamos a hacer un acto como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo de perdonar pecados o de hacer eso, pero la Biblia nos enseña que nosotros podemos tener una vida que pueda imitar las acciones de nuestro Señor Jesucristo y al nivel y a la necesidad de que veamos alrededor de nosotros podemos llevar en práctica este acto de misericordia. Mire lo que dice el Proverbios, el que estábamos viendo, el Proverbios 3. Proverbios 3, regresamos a Proverbios 3. Proverbios 3:3 dice de la siguiente manera, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbeles en las tablas de tu corazón. Es importante cómo en el libro de Proverbios encontramos esta gama de sabiduría, esta amplitud de cómo nosotros podemos aprender no solo a apreciar la grandeza de Dios como lo hemos visto en estos pasajes previos, hemos visto cómo Dios ha desplegado su misericordia en favor de diferentes individuos
que le han clamado y que le han buscado. Y pasaríamos tiempo viendo pasajes donde la gracia y la misericordia de Dios es manifiesta en la vida del creyente a través de todos los tiempos. Pero aquí el libro de Proverbios está invitándolos a cada uno de nosotros y especialmente a los oyentes del libro. En este caso él le habla al hijo: oye, hijo mío, dice el versículo 1, no te olvides de mi ley, hablándole el consejo de la vida práctica, que en la virtud o el poder ser una persona con este don de ser misericordiosos es parte de la vida de cada uno de nosotros, que crea unos beneficios y en esta porción de la Escritura lo explica. Y empieza diciendo: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Aquí hace eco a dos grandezas de Dios, a dos perfecciones de Dios, que también son dos virtudes del Espíritu Santo que nosotros podemos llevar en práctica. Y lo hace utilizando este adverbio nunca, este adverbio de negación. Está tratando de afirmar que la idea de nunca, contraria a siempre, vamos a no solo a negar que eso no lo deberíamos de olvidar, sino que fuera algo que no quisiéramos que nunca pasara eso. Por eso dice: nunca apartes, o sea, de una manera segura que eso no vaya a pasar. Es como que le preguntaran a alguien: ¿tú vas a la iglesia? Algunas veces, o podemos decir siempre, y si es alguien que no cree en Dios, nunca. Lo va a dar con una afirmación negativa, con una negación: nunca voy a la iglesia porque no creo en Dios, diría un ateo, alguien que no cree. Entonces, de esta forma que el proverbista está tratando de poner esa palabra es: nunca se aparte la misericordia y la verdad. O sea, es una invitación a que el oyente pueda retener estas virtudes siempre en la vida diaria, al entenderla y creerla. Y da dos ideas para que nosotros podamos atesorarlas de esa manera. Dice: átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Sabemos que los proverbios es un libro poético. De alguna manera podemos ver que de alguna manera está poniendo imágenes que conllevan a que podamos interpretar y pensar: ¿por qué átalas a tu cuello? Átalas a tu cuello, la idea que trae detrás de ese pensamiento es que el adorno que una persona puede tener visiblemente, como un collar o algo semejante a eso, es alguna manifestación de una belleza externa, ¿verdad? Se recuerdan en el libro de Pedro, donde en el capítulo 13 le dice a la mujer que el atavío de ella no sea el exterior con peinados y perlas, sino el interior de su corazón. O sea, porque generalmente era una forma de exteriorizar la belleza, pero aquí le dice: esta virtud de la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. O sea que estas virtudes deben de ser vistas delante de las personas que están alrededor de ustedes, alrededor de nosotros. Que cualquier persona pueda ver en lo exterior que usted es una persona que practica la misericordia, y lo complementa con la idea: escríbelas en las tablas de tu corazón. O sea, por un lado, la gente se debe dar cuenta que como creyentes somos personas que practicamos la misericordia, y por otro lado, nuestro interior, y Dios debe saber que nosotros tenemos esas verdades guardadas internamente dentro de nosotros. Se recuerdan en Deuteronomio 6, cuando el Señor le dice que guarde, atesore dentro de sí, en las tablas de su corazón, a la palabra. Es la misma idea de que estas virtudes de la misericordia y la verdad, usted no solo las tiene que tener la convicción que usted las vive y las tengo en mi corazón y esta es mi manera de creer y Dios sabe y conoce mi corazón. Está bien, hay cosas que usted y yo las vamos a tener dentro de nosotros y las atesoramos y las guardamos, pero también estas virtudes deben de ser notorias, deben de ser manifiestas, porque si nosotros no exhibimos que tenemos una vida piadosa, que nos adornen con todas estas verdades, con todos estos dones del Espíritu Santo, va a ser de dudosa reputación si nosotros de verdad tenemos estas virtudes.
Por eso el proverbista dice de que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. El versículo 4 da como una especie de bendición diciéndolo, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, el beneficio que una persona recibe al tener estas virtudes dentro de nosotros y manifestadas exteriormente en la vida práctica diaria de nosotros, básicamente vamos a recibir el beneficio de tener buena opinión de parte de Dios, y no solo de Dios, sino que las personas pueden dar testimonio de que esta persona es diferente a los demás, porque su vida práctica corresponde a una vida piadosa que lleva en práctica estas virtudes que no son comunes en la vida del ser humano. Por eso nosotros podemos pensar cómo pudiéramos entenderlo un poquito más gráfico. Vamos a ir a un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 10, donde nosotros vamos a entender una historia que es el eco de lo que el proverbista está diciendo, cómo se exhibe en la vida común. En el capítulo 10 de Lucas encontramos otra historia. Es una historia muy conocida que sé que todos ustedes la han escuchado, la han leído, la han aprendido, la han enseñado posiblemente, y esta historia nos ayuda a entender esta verdad cuando alguien ha aprendido a nunca apartarse o apartar de sí mismo estas virtudes como la misericordia y la verdad, que las lleva atadas en su cuello, que no le son foráneas en el momento que tiene que practicarlas. Mire lo que dice en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Esta es la historia del buen samaritano, ya la habían escuchado, ¿verdad? Dice el versículo 25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero mire cómo él responde en el versículo 29. Pero él, o sea, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? La pregunta no era válida, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo en su misericordia va a explicar, y eso nos ayuda a nosotros a entender lo que el versículo 3 de Proverbios 3 está invitando a hacer. Dice el versículo 30, respondió Jesús y le dijo, y le cuenta una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, mire lo que aconteció, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 monedas, 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Y pregunta el Señor, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley responde y le dijo, el que fue el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo también. Es interesante cómo este hombre se quiso justificar, pero eso valió para que nosotros pudiéramos entender de una manera simple cómo esta virtud, este don del Espíritu Santo, que lo recibimos como un regalo de los atributos de Dios, que Él los manifiesta hacia nosotros y Él hace uso de misericordia, no solo en proveernos lo que
tal vez lo que no necesitamos a veces nos da más de la cuenta y por otro lado nos bendice más de lo que merecemos y nos da la salvación que nadie merece. Pero a la hora de que nosotros tenemos que ser personas con un corazón misericordioso, no entendemos cómo hacerlo. Y no es que no entendamos, sino que queremos justificarnos tal vez como el intérprete de la ley. Porque aquí de una manera clara pone a dos personas que conocían las Escrituras, a un levita y un sacerdote. Ellos conocían y sabían cómo podían hacer o cómo deberían hacer las cosas. Más sin embargo, un samaritano, alguien que era menospreciado aún por los judíos porque lo creían de media casta, él no piensa mucho, sino que movido a misericordia empieza a actuar. Si se dan cuenta que las acciones son las que van con la validez aprobadas por nuestro Dios. Porque no es solo que nosotros pensemos que somos misericordiosos, pensemos que somos amorosos, pensemos que somos perdonadores, el que nosotros de alguna manera tengamos en nuestra conciencia de que esas cosas son verdades y las creamos abstractamente, no necesariamente demuestra que nosotros vivimos y entendemos esa verdad. La mejor manera de entender cómo la vida práctica de cada una de estas proposiciones de Dios, de cómo Él quiere que nosotros vivamos, es hacer lo que este hombre hizo. El Señor cuenta la historia y hay uno que usó de misericordia. ¿Y cómo es manifiesta la misericordia? En acciones. El hombre era golpeado, lo dejaron medio muerto. ¿Qué era lo primero que había que hacer? Acercarse a Él, curar las heridas, vendarle, no abandonarle, ponerlo en el lugar apropiado, encargárselo, encomendárselo a alguien. O sea, los pasos que este hombre hizo fueron grandísimos en relación a una demostración verdadera de un hombre de Dios que entiende que este es mi prójimo. Y la segunda ley con la que nos lleva, que de las preguntas que le hicieron a Jesús, de las dos, de cuál es el mandamiento más grande, Él dice que el segundo es semejante a ese, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto te amas? Por un lado da demostración que tal vez nosotros no nos amamos mucho, ¿verdad? Al no tener un corazón misericordioso. Tal vez como esos dos personajes que menciona, que deberían de haber respondido así. Mas sin embargo, este otro hizo todo lo que estaba en sus manos. Y es posible que tal vez no tenía el suficiente dinero para dejárselo al mesonero de una sola vez, sino que le dijo, mira, cuando regrese, si ha gastado más, me lo dices. O sea, él estaba a sacrificar más de lo que él podía en aquel momento, pero hizo todo lo que estaba en sus manos para poder demostrar que él era su prójimo, haciendo un acto de misericordia. Hermanos, para nosotros, después de pensar en la idea, ¿cuánto recibimos de Dios? ¿Cuánta misericordia recibimos de Dios cada día? ¿Cuánta misericordia de Dios podemos poner en una balanza al ver la salvación, al vernos en la condición de la que Dios nos ha salvado? Cada uno de nosotros tiene diferentes condiciones, pero todos éramos inmerecedores de esa salvación. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, en su amor, despliega su gracia y su bondad para poder beneficiarnos a nosotros con estos regalos. Y Él espera que como creyentes nosotros seamos practicantes de estas virtudes. Nosotros somos los que vamos a demostrar o vamos a manifestar quién es Cristo en la gente cuando vean sus obras buenas, dice la Escritura, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, hermanos, en esta noche la invitación es, evalúa cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida o qué tan grande ha sido la misericordia de Él en su vida. Y si crees que no ha sido mucha, está bien, vive de acuerdo a lo que tú evalúes. Pero si tú consideras que la salvación no tiene un precio en el cual tú lo puedas limitar a no obrar en las cosas que Dios espera que obres, yo creo que tenemos esa responsabilidad, hermanos. Nosotros deberíamos de lucir, como lo dice el proverbio, como un adorno estas virtudes. Y al lucir estas virtudes en nuestra vida, ¿sabes lo que va a acontecer? Que el Señor va a ser glorificado, que es el fin de todo. Cuando Él sea glorificado por la forma en la que nosotros vivimos,
Hermanos, esto va a ser una bendición, no solo para nuestras vidas, sino que va a ser una bendición para aquellas personas aún que no conocen de Dios, para aquellas personas que a veces no entienden quién es Dios, que si no lo veo, no creo en Él. Mas, sin embargo, cuando ven a hijos de Dios actuando, haciendo actos como la misericordia, como la bondad, el amor, el compadecerse de ellos, ¿sabe lo que va a hacer? Que ellos puedan creer y amar a Dios como nosotros hemos aprendido a amarle. Así que, hermanos, esta era la porción en la cual yo quería detenerme a compartir con ustedes, esperando que pueda traer alguna bendición para cada una de sus vidas. Damos gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta preciosa oportunidad que tenemos, Señor, de estar acá abriendo tu palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos hagas no solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Que no seamos unos teólogos, Señor, intelectualizando nuestra mente de información, sino que seamos creyentes que practicamos lo que escuchamos y lo que aprendemos. La teopráctica es importante. Guíanos, Señor, ayúdanos, Señor. Todo esto, Señor, lo suplicamos y lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.